En los años 50, la Guerra de Corea estaba en su apogeo en Asia Oriental. Los aviones de combate principales eran el Mikoyan Gurevich 15 y el F-86 Sabre. Los pilotos estadounidenses notaron que no tenían ventajas sobre los Mikoyan Gurevich soviéticos, especialmente en altitud, y el combate aéreo era muy riesgoso. Lo más intimidante no era solo esquivar a los Mikoyan Gurevich, era darse cuenta de que, si un piloto era derribado, las posibilidades de un rescate exitoso eran increíblemente bajas. Solo el 10% de los aviadores estadounidenses derribados en la Guerra de Corea fueron rescatados. Un asombroso 90% de estas aeronaves derribadas prácticamente no tenía ninguna posibilidad realista de ser rescatada. Los pilotos de combate se veían obligados a utilizar hasta la última gota de sus habilidades para sobrevivir, ya que en el momento en que no podían mantener el vuelo, quedaban completamente solos. La gravedad del escenario hizo que muchos se preguntaran si era posible crear una aeronave que pudiera lanzarse desde el aire a pilotos derribados para que volaran a un lugar seguro. Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, estas ideas se tomaron en serio y se llevaron a cabo. Los desafíos que presentaba la precaria situación de los pilotos derribados impulsaron un pensamiento inventivo para explorar soluciones innovadoras que mejoraran sus posibilidades de supervivencia y escape exitoso del territorio enemigo. En 1931, 19 años antes del inicio de la Guerra de Corea, el inventor estadounidense Taylor McDaniel se propuso demostrar su habilidad construyendo una aeronave con resistencia al choque extraordinaria. El planeador de McDaniel, construido principalmente de hule, tenía la capacidad única de soportar el impacto contra el suelo sin desintegrarse, garantizando la seguridad de los pilotos y el óptimo estado de la aeronave. Desde el punto de vista de McDaniel, las aeronaves inflables tenían el potencial de revolucionar la aviación. Sin embargo, antes de explorar este concepto revolucionario, las limitaciones financieras frenaron su progreso. El estallido de la Segunda Guerra Mundial obstaculizó aún más cualquier experimento en este campo, ya que el sector de la aviación militar no estaba dispuesto a considerar ideas poco convencionales como las aeronaves inflables durante un momento crítico. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se impulsaron los esfuerzos para desarrollar una aeronave inflable viable. Diversas naciones participaron en una carrera competitiva para establecer sus propias versiones de aviones inflables. Los soviéticos, por ejemplo, se aventuraron con algunas ideas audaces para sus fuerzas de infantería. 1. Contemplaron emplear aviones inflables para transportar soldados por aire a la retaguardia enemiga, permitiendo ataques sorpresa desde atrás. Después de completar la misión, el avión inflable sería desinflado, transportado de regreso a la base y reutilizado. 2. También se propuso usar aeronaves inflables para llevar mercancías a Siberia y zonas remotas donde no aterrizan aviones convencionales. La estrategia era remolcar aviones inflables con mercancía tras una aeronave grande, que los soltaba a 50 millas del destino para aterrizar. Estas ideas creativas destacaban las diversas e innovadoras aplicaciones que las aeronaves inflables podrían tener potencialmente en varios escenarios. Considerada una opción rentable para transportar suministros por aire, la idea de aviones inflables perdió fuerza tras las pruebas de vuelo. El uso de aeronaves inflables como activos militares serios se descartó, lo que llevó a abandonar la idea, especialmente para enviar soldados detrás de líneas enemigas. En el Reino Unido surgió una idea intrigante, el desarrollo de una aeronave de reconocimiento que pudiera almacenarse dentro de un submarino o un tanque. Esta aeronave de aspecto poco convencional, apodada colchones voladores, llamó la atención en exhibiciones aéreas, pero no logró avanzar a la producción. Estos diseños eran funcionales, pero también presentaban desafíos. El uso de caucho inflado resultó en aeronaves estructuralmente inestables y lentas, lo que llevó a buscar un material más efectivo. Hacia finales de la década de 1950, los ingenieros de Goodyear introdujeron un material compuesto innovador. Este material consistía en una capa de caucho recubierta con neopreno, colocada entre dos capas de tela. Al inflarse, este material se reforzaba y se unía con muchos hilos de amarre de nylon. Este material tenía una de las mejores relaciones resistencia-peso del mundo y se llamó AirMat. Aprovechando el AirMat, Goodyear fabricó con éxito una aeronave inflable que se asemejaba a una convencional, no a un globo tambaleante.
Este avance tecnológico mejoró significativamente el rendimiento aerodinámico, transformando el avión inflable en una entidad más estable y funcional desde el punto de vista aerodinámico. En la Guerra de Corea, la Fuerza Aérea de Estados Unidos enfrentó que los pilotos derribados eran capturados por falta de rescates rápidos. Esta situación llevó a una idea extraordinaria, un avión inflable que pudiera lanzarse rápidamente desde el aire a un piloto varado. Al recibirlo, el piloto desempaquetaría, inflaría la aeronave, encendería el motor y volaría a un lugar seguro. Esta aeronave inflable, llamada avión inflable por Goodyear, revolucionó la comprensión del aire en un avión, y su diseño fue aclamado como exitoso. Se desarrollaron dos modelos, el GA466 de 2 plazas y el 468 de una sola plaza. A su tamaño completo, el avión inflable medía 19 pies con 7 pulgadas de largo y tenía una envergadura de 22 pies. El inflado duraba 5 minutos y luego el piloto encendía manualmente el motor de 40 caballos. Con capacidad de carga de 240 libras, la aeronave recorría 390 millas y volaba hasta 65 horas. Alcanzaba hasta 72 mph y su velocidad de crucero era de 60 mph. De manera sorprendente, solo necesitaba 250 pies para despegar y 350 pies para aterrizar. El ejército pronto identificó al avión inflator como la solución, pues permitía lanzar aviones por aire tras las líneas enemigas. Permitía que los pilotos varados volaran a un lugar seguro, un concepto que ya era realidad. El avión inflator debutó en el Auto Show de Chicago de 1956, causando sensación entre entusiastas de la aviación y el público. Su apariencia futurista, combinada con su estructura inflable funcional, capturó la imaginación de todos. A pesar de su presencia casi de ciencia ficción, el avión inflator era una verdadera innovación, con el potencial de cambiar para siempre el panorama de la aviación. A lo largo de la década de 1950, Goodyear se embarcó en la creación de varios diseños de aeronaves inflables, cada uno con mejoras en maniobrabilidad, velocidad y alcance. La empresa estaba segura de que estas aeronaves podrían servir como herramientas para salvar vidas, lo suficientemente compactas como para guardarse en cajas y lanzarse desde aviones, o incluso empacarse en cápsulas y soltarse desde las alas de las aeronaves. Lanzar aviones inflables desde el aire a pilotos varados podía reducir mucho los riesgos para los equipos de búsqueda y rescate. Además, el proceso de preparar estas aeronaves para el vuelo era sencillo para los pilotos derribados. El avión inflable solo pesaba 200 libras. Cuando estaba vacío, el piloto solo debía desplegar las alas e inflar la aeronave bombeando aire. Una vez que el avión estaba medio inflado, al activar el motor, este se encargaba de completar el proceso de inflado. El material Air Match daba al avión inflable suficiente rigidez para mantener su forma con solo 7 psi de presión, mucho menos que una llanta de auto. Esta característica permitía un inflado rápido en solo 5 minutos. Con una capacidad de combustible de 20 litros, el avión inflable demostró un rango de velocidad respetable, excelentes características de vuelo y un manejo predecible. El diseño del avión inflable estaba bien adaptado para soportar el fuego enemigo gracias a su sistema de presión de aire continuamente regulada, mantenido por el motor. Esto significaba que, aunque recibía fuego de armas ligeras, el avión seguía operativo y en el aire. La ingeniosa ingeniería detrás de la creación de Goodyear despertó una fascinación generalizada. Los medios especularon que algún día las personas comunes podrían llegar a comprar aviones inflables. Imaginaba que los kits serían compactos y ligeros para transportarse en camionetas familiares y servir a turistas, cazadores y entusiastas de la aviación. Sin embargo, la exitosa trayectoria del avión inflable se tornó trágica cuando la emoción crecía. En 1959, la Marina y el Ejército recibieron 10 aviones inflables para evaluación, pero pronto surgieron problemas importantes. Un piloto de pruebas de Goodyear realizó una maniobra de ascenso brusco, lo que provocó que una ala se doblara y chocara con la hélice. El percance causó que la aeronave se desinflara al instante y cayera como una masa de caucho enredada desde el cielo. Afortunadamente, el piloto logró escapar ileso. Sin embargo, menos de 2 meses después ocurrió un trágico incidente. Un piloto del ejército murió cuando un cable de control atascado hizo que otra ala se plegara. Estos accidentes provocaron preocupaciones sobre la seguridad de las aeronaves inflables. Incluso antes de estas pérdidas, ya había dudas sobre la viabilidad del concepto.
El avión inflable necesitaba unos 250 pies de pista para despegar, lo que quizá no estaba disponible para un piloto derribado en zona de conflicto. En zonas montañosas y densas como los bosques de Vietnam, el avión inflable tenía una utilidad muy limitada. Además, la posibilidad de que un piloto que había sido derribado de un jet rápido y de gran altitud regresara volando a través de territorio hostil en un avión inflable lento y de baja altitud parecía poco probable e impráctica. Surgió la pregunta sobre la utilidad de la aeronave. ¿De qué servía si podía ser derribada con un simple disparo de pistola? Este sentimiento, aunque impreciso, mostraba preocupaciones relevantes. A finales de la década de 1950, los avances en las operaciones de rescate, incluyendo el despliegue de helicópteros de rescate con mayor alcance, disminuyeron la necesidad del avión inflado. La probabilidad de que el ejército adoptara el avión inflado en su arsenal se volvió sumamente baja. Goodyear eliminó gradualmente el proyecto y dejó de fabricar aviones inflables tras 1962. Las pruebas siguieron, pero el programa terminó formalmente en 1973. En retrospectiva, la practicidad y el potencial de las aeronaves inflables pudieron haber estado muy limitados desde el inicio. Hoy en día, el avión inflable es una nota fascinante en la historia de la aviación, un recordatorio de una época en la que todo parecía posible y la innovación era lo más importante. Aunque quizás no alcanzó su máximo potencial, el avión inflable simboliza el impulso humano de superar límites y explorar nuevas fronteras.